5.78 kilómetros. Aquí empiezan una de las partes que más me gusta. Tienen las mejores vistas. Esta es la vista número 8, creo. Recomendación por si son principiantes, siempre en las subidas bajen las velocidades, que si no uno no sube. Sobre todo acá, que hay unas subidas bastante empinadas. Ahorita vamos llegando a Las Cristalinas. Las Cristalinas son estas playas bastante bonitas que son de San Pablo de la Laguna. De hecho sí creo que son las playas más bonitas alrededor del lago, solo que son como poco conocidas. Uno puede bajar a estas playas. Bueno, está este restaurante y acá a la par hay unas escaleras, creo que por donde van a bajar todos ellos ahorita, pero cabal la entrada es para allá abajo. Bueno, por acá está el centro de reciclaje y miren esta jauría de perros. Han de estar siguiendo alguna hembra. Sí, aquí tienen toda la basura, de hecho, como pueden ver. Así con los perros sí hay que tener cuidado. Usualmente nunca miro muchos perros por acá. Bueno, aquí empezamos la subida más larga en este sentido en el que vamos de San Pedro hacia Tsununá. Esta subida, sí diría yo, tal vez son unos, bueno, no soy muy bueno con las distancias, pero unos 600 metros. Hasta las licuadoras tienen problemas de subir acá, a veces fuerzan más el motor. Esta sí me recuerdo cuando empecé a hacer bici por acá, siempre me bajaba. O sea, sí es un poco larga y un poco, no, bastante empinada, entonces sí cansa. Aquí en San Pablo tiene como la, ¿qué sería? La popularidad de que es bastante peligroso. Personalmente a mí nunca me ha pasado nada. O sea, yo he pasado muchas veces por aquí en la bici y así. Pero sí es cierto que de vez en cuando, más que todo en las afueras de San Pablo, sí se escucha que estaban asaltando algún carro, que robaron más de algo y así, ¿no? Pero como les digo, pues creo que comparado con otras ciudades no considero que sea tan peligroso. Bueno, igual acá también te cobran, pasas en carro, pero en bici no pasa mayor cosa. La verdad que San Pablo, pues, no es de los pueblos más bonitos, he de decir, pero sí creo que es porque el estado los ha abandonado. Veo que sí hay gente como que sí tiene ganas, pero no hay oportunidades. Bueno, aquí en el pollo súper rapidito ya cruzamos y se escucha mi respiración. Sí, esta parte es de las más cansadas. Y ya estamos llegando al final de San Pablo. Ya llevamos, ¿qué? Más o menos la mitad, diría yo, tal vez un poquito más. Ahorita llevamos, vamos a ver, 11.72 kilómetros, que es este de acá. Les voy a enseñar la mega bajada. Es eterna. Bueno, cuando uno va de regreso, la mega subida, por si lo quieren hacer de ida y vuelta. Voy a parar en medio porque hay una parte donde la vista es muy buena. Es acá adelantito, aquí vamos a parar. Esta es
vista 10 creo, si no estoy mal. Pero aprecien este bebé. Bueno, y aquí seguimos con la bajada. Por eso les digo que tienen que tener buenos sus frenos, porque si no, no la cuentan. Hasta los oídos se me taparon ahorita. Otra recomendación en subidas así, muy empinadas, es andar en zigzag. Aquí vamos llegando a San Marcos. Esta es la última bajada, como para llegar a donde está la entrada al callejón principal. Aquí cosechan mucho jocote. Creo que es algo característico de acá. Lo otro, pero es como de la gente más extranjera, pues hay mucho hippie. Huele a gente que no usa desodorante, gente que anda descalza y a hierbas. Bueno, aquí está la entrada, callejón principal. No me voy a meter mucho, solo voy a llegar a Circles, que es este café que está aquí en la entradita. Aquí también tiene una pared de escalada y Venga Atitlán aquí para abajo. Ahorita hasta acá, hasta la salida de San Marcos, llevamos 14.20 kilómetros. Ya no nos falta mucho. Creo que van a ser unos 20 kilómetros en total. Vamos pasando por este camino de terracería. Y lo acaban de arreglar. Está más compactado. Solía estar como con piedras más dispersas y así. Eso hace, usualmente cuando hay muchas piedras, hace que andar en bici sea un poco más difícil. En esta puerta de acá es la entrada a la otra reserva de San Marcos. Creo que la mayoría solo conocen Santugil, pero también está esta de acá. Y aquí se ve que ya empezó a llover. Toda esta parte de acá se le conoce como Pasacap. Aquí hay unas casotas. Pues tipo, bueno, desde el lago se ven todas las casas así bonitas que están entre San Marcos y Tsununá. Con todas estas. Y esta es la última bajada ya para llegar a Tsununá. Esta bajada de regreso sí es algo cansada. De hecho, en general, ahora que lo pienso, todo el regreso es un poco más cansado que esta avenida. Vamos a ver la vista desde acá. Ahí está. Aquí es la entrada, que hay una talanquera, como siempre. Podemos ver que hasta acá también arreglaron el camino. Aquí hay una cancha de fútbol donde usualmente se la pasan jugando. Y aquí vamos llegando a Tsununá. Pues es un pueblo más pequeño en general, aunque está creciendo, se está haciendo más popular. Aquí, si uno va para la izquierda, va para el centro, y pues ahí uno se puede conectar con otra carretera que lleva a San José Chacayá. Pero aquí nosotros nos vamos a ir para acá. Esta es en dirección a Lomas de Tsununá o a Jaibalito. Aquí vamos a pasar este puente. Si se dan cuenta, aquí ya se está poniendo más rural otra vez, o sea, con más cultivos, menos como un centro urbano. Hola.
Va a empezar una calle como más de terracería. Y ya se hace más angosto el camino otra vez. Aquí las piedras iban a estar sueltas. Ya desde aquí se ve. Esta parte en días muy solitarios también he escuchado que no es muy buena como andar por acá, sobre todo más allá arriba cuando ya nos vamos acercando más a Jabalito, porque al parecer ahí se asaltan. Si se dan cuenta, ya se hizo más angosto el camino, es un poquito más cansado. Creo que es la vista 12. Prometo que se mira mejor en persona que en la cámara. Y aquí estamos en el último kilómetro, tal vez, al menos. Pero toda esta parte es muy bonita. Uno está más como por debajo de los árboles, entonces siente menos el sol, es como más montañoso. Y si ven acá, dice, bueno, veníamos de allá y dice que hay que retornar. Y creo que esa es una señal como de un tuk-tuk o de un carro que ya no puede pasar. Porque aquí también se hace más angosto. A veces he visto tuk-tuks pasar por acá. Con la bici también se puede. O caminando. Bueno, todo este pequeño camino que ya nos lleva al final. Sí, de hecho diría que este es como el de mayor complejidad. Las subidas son cansadas, como la de San Pablo, pero esta, como todo en conjunto, hace que sea cansado. Viene un tuk-tuk, le vamos a dar chance a que suba. O sea, sí pasan por acá. Bueno amigos, hemos llegado al final del recorrido. Fueron 18 kilómetros en total desde la finca. O sea, vamos a ver, si lo ponemos desde acá, nosotros venimos más o menos de por allá. O sea, hemos pasado todo esto de acá. Aquí estamos en este hotel, Lomas de Tsununá, que está cerrado. Me habían contado que estaba cerrado. Y no es publicidad, pero aquí lo dice, by far the best view of the lake. O sea, si tienen una buena vista, y sí, si tienen una buena vista, la verdad. Pues creo que una de las ideas de este canal siempre ha sido mostrarles lugares poco turísticos, o sea, de lugares que en serio yo conozco, que no cualquiera que viene un par de días va a venir a hablar de estos lugares. Así que sí, recomendado totalmente este lugar y este trayecto. Espero que les haya gustado. En primer lugar, espero que puedan bajar el tracking. Lo van a poder pasar a ya sea Google Maps o algo así para que ustedes puedan seguir ese recorrido. Espero que puedan venir con, ya sea solos, con sus amigos, con su familia, porque sí es totalmente recomendado. Así que nos vemos a la próxima y gracias por llegar hasta acá. Vean los otros videos, también los que están en la descripción, y nos vemos en el siguiente video.